Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la restauración de nuestro patrimonio material. El patrimonio material de Santiago de Cuba sufrió una crónica situación de abandono durante la primera mitad del siglo pasado. Pablo de la Torriente Brau escribía con dolor en los años 30 sobre el estado lamentable de los caminos para llegar a algunos sitios históricos. El turista que quiera llegar hasta la Loma de San Juan y el Árbol de la Paz, que no están ni a 2 kilómetros del entronque de Vista Alegre, sin exageración, se ensucia más que en un viaje completo de La Habana a Santiago. El periodista e historiador Raúl Ibarra denunció en la prensa reiteradamente el estado deplorable de edificios y lugares históricos. Su artículo titulado "Nuestra catedral se derrumba" conmocionó a los santiagueros el 27 de octubre de 1952. Desde la sociedad civil, algunas instituciones como Acción Ciudadana desplegaron una magnífica labor en defensa del patrimonio, restaurando parques y creando conciencia de la necesidad de cuidar la ciudad y sus monumentos. Sobre esta tradición de preocupación por el patrimonio, se fundó en 1986 la Oficina Técnica de Restauración en la Casona de San Jerónimo número 473. Allí, Arturo Duque de Estrada, Francisco Prat y Omar López desencadenaron un formidable esfuerzo que en unos años cambiaría el rostro de la ciudad. Magali Duque de Estrada forma parte de un grupo de arquitectos que, liderados por Omar López, han cambiado el rostro de nuestra ciudad en la época contemporánea. Para hablar de la oficina técnica, hay que rememorar unos años atrás. ¿Por qué surgió la oficina técnica? La oficina técnica era un sueño de muchos hombres, ¿no? Entre ellos los profesores Francisco Prat y Fernando Boitel. Ese era un sueño que ellos acariciaban desde hacía mucho tiempo, desde la primera etapa del siglo XX. Ya en la segunda etapa del siglo XX, ellos tuvieron el apoyo del gobierno y de la Comisión de Monumentos para muchos de sus proyectos. Así legaron a nuestro patrimonio obras como la restauración del cafetal de los colonos franceses, la Isabelita en la Gran Piedra, la restauración de la casa de Diego Velázquez, sede del Museo de Ambiente Histórico Cubano, la restauración de la casa del poeta José María Heredia, la restauración de la casa de Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. O sea, no solamente fue aquí en Santiago, sino en la provincia y en lo que era la región oriente. Es muy necesario destacar en esta segunda etapa del siglo XX, en la etapa revolucionaria, la participación, como les decía, el apoyo, la fiscalización de la Comisión Provincial de Monumentos, quien fue dirigida en 1962 por Arturo Duque de Estrada Riera, siendo esta una de sus funciones como miembro del Comité Provincial del Partido y de su secretaria ejecutiva, la doctora Angélica Millares Bermúdez, que era directora de Patrimonio Cultural de la Dirección Provincial de Cultura. Ya en los años 80, la Comisión de Monumentos se nutre con nuevos profesionales. Y digo todo esto porque todo esto fue como el preámbulo, el motor impulsor para la creación de esa oficina. Se nutrió con nuevos profesionales, historiadores, arqueólogos, arquitectos, que fueron el brazo ejecutor de la oficina técnica y que gracias a eso se pudo actualizar el inventario monumental y se pudieron hacer nuevas investigaciones, nuevos trabajos de diploma, entre otros proyectos que crearon una base documental muy importante que luego, con un trabajo mancomunado con asesores de planificación física, creó la base documental necesaria
de los valores monumentales del Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba, su entorno y otros tantísimos sitios de valor en la provincia. La labor desplegada por la Oficina Técnica de Restauración en el rescate y preservación del patrimonio material de Santiago de Cuba fue sencillamente formidable desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Bastaría mencionar algunas de las principales acciones constructivas desarrolladas por la misma para comprender la magnitud del esfuerzo en materia de investigación y restauración. La red de museos de la ciudad fue uno de los principales objetivos de la oficina técnica. La casa natal de Antonio Maceo, el Museo Bacardí y el Museo del Ron están entre las obras más destacadas. Pero fue el Museo de Ambiente Histórico restaurado minuciosamente por Francisco Prat la obra de mayor impacto para la comunidad. La oficina también restauró los mausoleos de José Martí y del Segundo Frente, e intervino la calle Heredia y la placita de Santo Tomás. Una de las obras que más impresionó a los santiagueros en aquellos años fue la transformación de las ruinas de la Iglesia Dolores en una maravillosa sala de conciertos en el corazón de la ciudad. El 28 de abril de 1997, la oficina técnica pasó a formar parte de la entonces recién inaugurada Oficina del Conservador de la Ciudad, la cual asumió el liderazgo de la restauración y conservación de Santiago de Cuba. La Oficina Técnica de Restauración fue un sueño realizado por el talento de un grupo de santiagueros que amaba profundamente nuestra ciudad. Esta oficina surge con un grupo de jóvenes profesionales pertenecientes, casi todos provenientes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oriente, recién graduados o con muy pocos años de labor profesional, pero que habían encaminado sus pasos hacia la investigación del patrimonio santiaguero. De ahí que cuando se llega a la oficina no llegan sin una base metodológica, sino que ya tenían cierto conocimiento de las características del patrimonio santiaguero. Sin embargo, en esta oficina, a la par que se dio a la labor de realización de obras, de restauración de monumentos, de tarjas, de sitios importantes en la provincia, también realizó una labor de investigación muy importante en el sentido no solamente de la salvaguarda de ese patrimonio, sino también del conocimiento y reconocimiento de ese patrimonio, que permitió validar una serie de características de la ciudad de Santiago de Cuba que le dan la condición de ciudad singular con determinados elementos que la hacen muy característica en ese sentido, y que a lo largo de la historia ha definido varios procesos, varias etapas en su desarrollo. O sea, se trabajó mucho la etapa de la arquitectura colonial en todos sus elementos, o sea, la vivienda o las edificaciones en todas sus partes componentes. Se hicieron estudios de piso, de los balconajes, de la herrería, de la carpintería constructiva, pero también se fue a otro momento importante que hasta entonces había sido preterido, que es la República, la llegada de la República y los elementos que caracterizaron desde el punto de vista constructivo a ese momento histórico. Entonces se trabajó mucho en los estudios sobre el eclecticismo en Santiago de Cuba, y un elemento importante a tener en cuenta es la realización de investigaciones relacionadas con los arquitectos, o sea, con aquellas personas que dieron vida a esas edificaciones, que hicieron posible esas edificaciones, también las técnicas constructivas que se emplearon, o sea, una serie de elementos que fueron llevando a tener una base metodológica, estructurar todo un programa de trabajo que permitió luego la creación
de la Oficina del Conservador de la Ciudad, y que cuando se creara esa oficina tener suficientes elementos en el orden teórico y metodológico para encaminar el trabajo de las distintas direcciones de la Oficina del Conservador en función sobre todo de la conservación del patrimonio monumental santiaguero. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, la Oficina Técnica de Restauración marca un momento crucial en la historia de la restauración de nuestro patrimonio.